Y continuamos en Filosofía Rock hasta las 16. Mi nombre es Elizabeth Vega Grón, me acompaña un gran equipo de compañeros y compañeras, Pablo Rizzi, Andrea Cuellar Camarena y Nahuel Rodríguez, y le vamos a hacer entonces una gran entrevista, esperamos estar a la altura de Alcira Argumedo. Bienvenida Alcira a Filosofía Rock. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y Gracias por felices de tenerte. Para nosotros es un lujo, es un honor poder intercambiar conceptos con vos, tomarnos un tiempo, encontrarnos, charlar. Nos parece que es muy importante, ¿no? Perfecto. Allá vamos. Bueno, estamos hablando un poco sobre la convulsión que hay a nivel global y cómo nosotros nos insertamos y cuál es un poco el rol que debería cumplir Argentina, si debería asumir algún tipo de tercera posición en base a estas grandes potencias que están en disputa y bueno, cuál es todo el marco en el que podemos insertarnos en términos internacionales. Sí, mira, yo creo que en grandes líneas se puede afirmar que la pandemia no hizo sino detonar y agravar una crisis que ya en Occidente se venía generando como consecuencia de 40 años de globalización neoliberal que más allá de ciertos retrocesos generó un crecimiento exponencial de la pobreza, la precarización laboral, el desempleo, etcétera, y un crecimiento igualmente exponencial de la concentración y polarización de la riqueza. Y esto, reitero, en Occidente ya estaba detonando crisis como consecuencia de que esta polarización de la riqueza había hecho que el 20% de la población mundial, que deben ser 1.100 millones de personas, que son los grupos económicos financieros más concentrados y las clases acomodadas de los distintos países, concentran el 95,5% de la riqueza. Y los otros 6.500, 6.800 millones se reparten el 4% de la riqueza, de los cuales 4.500 millones están en condiciones de pobreza o indigencia. Entonces, ¿qué pasa? Ese 20% es un mercado excesivamente restringido para el salto cualitativo de la productividad de las tecnologías de avanzada y para la presencia de China en el mercado mundial. Y por eso lo que tenés es una crisis de sobreproducción por carencia de demanda. Estos modelos neoliberales trataron de apagar ese fuego echándole nafta, es decir, bajando salarios reales, mayor precarización laboral, bajar servicios previsionales, etc. Y ya esta crisis se venían anunciando, fíjate, porque no, yo lo he dicho muchas veces, el Brexit en Inglaterra es manifestación del malestar generado como consecuencia de la apertura indiscriminada de la economía inglesa. Los chalecos amarillos en Francia, o las huelgas largas en Francia en contra de los ajustes que se pretendía hacer. Italia tiene una recesión desde hace 15 años. Ha crecido la pobreza en Alemania. Alemania tiene ahora un 20% de pobreza y eso hizo los neonazis en serio, no como insulto político, sino como definición ideológica. Trump en Estados Unidos se había vuelto al proteccionismo porque efectivamente la apertura comercial le había hecho, y el traslado de empresas a China le había determinado una cantidad de secuelas a nivel de la sociedad, que era incremento del desempleo, disminución del nivel de vida medio, antiguos centros industriales transformados en pueblos fantasmas. Y vos fíjate que Estados Unidos exportaba a China por 150.000 millones de dólares, pero importaba de China por 550.000 millones de dólares, de los cuales el 55% de las importaciones norteamericanas desde China era de empresas norteamericanas instaladas en China. Y si vos te pones a ver en América Latina, antes de la pandemia ya tenías crisis en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Chile y en Argentina. Y esto da cuenta de la inviabilidad de los modelos neoliberales. Ahora, a su vez, la sensación que tengo es que, salido de la pandemia, Estados Unidos va a salir muy debilitado en la lucha hegemónica contra el bloque chino-ruso. Debilitado en términos económicos, por esto que te decía, la disparidad, etcétera. Debilitado en términos tecnológicos. China tiene una clara delantera
en inteligencia artificial y en tecnologías de quinta generación, y además tiene un arma fundamental, y es el control del 90% de la producción mundial de las llamadas tierras raras. Las tierras raras son unos 17 minerales indispensables para la fabricación de todo lo que, la producción de todo lo que son tecnologías de avanzada, computadoras, teléfonos inteligentes, robots y demás, y también misiles y parte de armamento. Estados Unidos importa desde China el 80% de sus necesidades de tierras raras, con lo cual China tiene una capacidad de presión muy fuerte, porque si embroma demasiado y le frena las exportaciones, te imaginas la crisis en que entra todas las tecnologías avanzadas de Estados Unidos. En términos geopolíticos, Estados Unidos le fue mal en todas las guerras del eje del mal que lanzó desde comienzos del siglo XXI. En Irak destruyó la sociedad y demás, pero no pudo establecerse. En Libia se desató una anarquía que nadie controla y tampoco Estados Unidos. En Siria fue derrotado el eje de Estados Unidos por el eje de Bashar al-Assad, el presidente Bashar al-Assad, con Irán y Rusia. Le fue mal, está mal en Yemen, le fue mal en Sudán. Es decir, de alguna manera esto hizo que Estados Unidos y la NATO se fueron retirando de los países menores de Asia, del Medio Oriente y de África, donde China, con la ruta de la seda, está haciendo inversiones, etcétera, y prácticamente está desplazando a los países occidentales desde África. Y a su vez, un elemento fundamental a tener en cuenta, y esto nos vendría muy bien con la cuestión de la deuda, China acaba de sacar una moneda virtual, una especie de yen virtual, para imponerlo a partir del 2020 como moneda de intercambio internacional. La ruta de la seda tiene 70 países, tiene el 58% del PBI mundial, y por lo tanto, si China en ese área impone la nueva moneda virtual como moneda de intercambio, el dólar va a caer en picada. Ya el dólar está cayendo en picada y esto es una manifestación de la caída de Estados Unidos como potencia mundial, porque a partir de 1971, con toda la fuerza de su impulso, había desplazado al dólar como respaldo del euro, de los dólares. Y el oro, dije, ¿no? El oro se desplaza como respaldo de los dólares. Y el respaldo va a ser la economía norteamericana. Pero en estos últimos tiempos, y sobre todo con la pandemia, ha estado emitiendo dólares a rolete, y por eso ha subido casi al doble el precio del oro, lo cual quiere decir que Estados Unidos se está desvalorizando. Digo que esto nos vendría bien si dentro de 5 años el dólar se desvaloriza bastante en términos de nuestra deuda. Entonces, el problema para nosotros es que esto hace que Estados Unidos una vez más intenta replegarse sobre América Latina. Y esto lo vuelve altamente peligroso para nosotros, ¿no? Es decir, ya hubo un primer intento con el golpe de Estado en Bolivia, donde la clave es el litio, y esto tiene que ver con el otro gran aspecto de la crisis, que si Kristalina Georgieva decía que a principios de enero de este año, decía que si no se revertía la desigualdad y el comportamiento financiero, se podía desatar una crisis similar a la de 1930. Pues esta es peor que la de 1930, por la pandemia y porque a la crisis se suman las amenazas del calentamiento global. El calentamiento global, como ustedes saben, tiene 2 causantes principales, que son la emisión de gases de efecto invernadero a través de los combustibles fósiles, que es carbón, petróleo y gas, y la deforestación, que impide el procesamiento y transformación del óxido de carbono en oxígeno. ¿Y esto qué hace? Vos tenés en medio de esta decadencia de Estados Unidos 2 negacionistas altamente peligrosos. Por una parte, Trump,
que dice que no, que eso es un invento de los chinos, y que ellos están encantados que alcanzaron la autosuficiencia energética a través del fracking. Y por otro lado tenés a Bolsonaro, que está incendiando la gran parte del Amazonas, que es el pulmón del mundo. En el Amazonas se produce el 30% del oxígeno a nivel mundial. Es una locura lo que están haciendo. Y el tema fundamental es que en esta reconversión energética necesaria, una de las características es la reconversión de miles de millones de parque automotor, trasladar los combustibles fósiles por energía solar o eólica, etc. ¿Qué requiere baterías? Baterías de litio. Y el tema es que en el proyecto de Evo Morales, en vez de vender el litio como materia prima, había hecho 2 acuerdos, uno con Alemania y otro con China para fabricar baterías. ¿Te imaginas Estados Unidos pensando en los próximos años en comprar decenas de miles o millones de baterías en Bolivia? Pum, muy bien. Entonces, el problema que tenemos es que el trípode que Trump tenía en América del Sur para consolidar su visión neoliberal, que eran Macri en Argentina, Bolsonaro en Brasil y Piñera en Chile, y empezó a trastabillar seriamente. Macri fue desplazado, Bolsonaro sabemos lo que está haciendo, pero ojo, y Piñera, que tiene todas las protestas sociales, más la barbaridad con que ha afrontado la pandemia. Entonces, no, digo ojo lo de Brasil, porque no sería demasiado raro que se intente un autogolpe militar. O sea, hay un indicador que es importante, y es que Brasil ha aumentado en un 2% del PBI sus inversiones militares, considerando que va a haber guerras en América Latina. Y esto lo hace altamente preocupante. Me parece que es el escenario en el cual empezás a negociar la cuestión de la deuda. Que la deuda, lo que decíamos, el tema esto ya Estados Unidos lo tenía claro desde John Adams. John Adams es 1795-1801, el segundo presidente de Estados Unidos. Y él decía, a los pueblos se los domina, por la espada o por las deudas. ¿Y a nosotros qué hicieron? Vino la espada, que era la dictadura militar, y ahí te impusieron las deudas. Y no solamente te impusieron las deudas, sino que además te impusieron uno de sus hombres fundamentales, que es Domingo Cavallo. Domingo Cavallo está registrado y existe como uno de los integrantes de los tanques de pensamiento de los grupos económicos financieros, el grupo Bilderberg, el grupo de los 30 y la Comisión Trilateral, que son quienes debaten y diseñan las principales estrategias. Vos lo tuviste a Cavallo y tenés que Cavallo fue deuda fraudulenta como presidente del Banco Central durante la dictadura, más estatización de la deuda privada, que les hizo 25.000 millones de dólares en ese momento, de manera absolutamente fraudulenta, porque el tema era que le privatizaste o le estatizaste deuda, por ejemplo, al JP Morgan. ¿Qué hacía? La sucursal del JP Morgan en Argentina decía, ay, tengo una deuda de 2.000 millones de dólares, que en realidad era una transferencia interna con la casa central del JP Morgan. Entonces venía a Cavallo y decía, ay, no vaya a ser que quiebren, se la estatizamos. Ahora, en esto mismo funcionó. El JP Morgan, el Deutsche Bank, además eran nuestros acreedores, son unos caraduras totales. IBM, Techin, Macri, etcétera, etcétera. Como si eso no fuera poco, la segunda actuación de este hombre de los grupos económicos financieros es como ministro de la traición de Menem. Como ministro de la traición de Menem lleva adelante todo el saqueo de las privatizaciones, pero además incrementa la deuda casi al doble durante el menemismo. Su tercera participación fue con De la Rúa, donde hace el megacanje. El megacanje significaba incrementar en 50.000 millones de dólares más, porque postergabas
determinados pagos, pero en vez de pagar un 6% de interés, pagamos un 18% de interés. Ahora, cuando Cavallo es desplazado por el 19-20 de diciembre, se le pide la renuncia, etcétera, etcétera, yo estuve en la manifestación abajo de la casa de Cavallo pidiendo la renuncia. Bueno, después viene un cierto tiempo y con Macri tenés otro hombre de los grupos económicos financieros, que es Luis Caputo. Luis Caputo estuvo 4 años como CEO del JP Morgan, otros 3 años como CEO del Deutsche Bank. Después se va porque tiene un fondo de inversión propio. Fue uno de los principales asesores de los empresarios y bancos para que sacaran su plata del corralito en el 2001, y aparece como ministro de Hacienda. Y otra vez tenés un hombre de los bancos como ministros de Hacienda, que son los que toman más deuda, son los momentos de mayor incremento de la deuda, y con un pequeño detalle. ¿Se acuerdan que toma ese bono a 100 años al 8% anual? Lo cual es una locura, porque la tasa de interés en Estados Unidos estaba al 1%, es decir, pagás 8 veces más por año, pero durante 100 años. Ahora, el tema es que vos sabés que esto fue en 2017. En el 2018, el Financial Times hace una encuesta a nivel mundial. Financial Times es poco sospechoso de ser revolucionario, como sabrán, ¿no? Hace una encuesta a nivel mundial entre sus lectores preguntando cuál fue la operación financiera más nefasta del mundo en el año 2017. El 70% de los lectores dijeron que fue el bono a 100 años de Argentina. Pero después salen los Paradise Papers, que son la continuidad de los Panama Papers, y ahí se detecta que uno de los fondos de inversión más beneficiados con esta barbaridad del bono a 100 años fue Noctua Partners, fundada por el señor Luis Caputo. Digo, no fue casual que incluso el Fondo Monetario, para otorgar un préstamo, pidiera la renuncia de Caputo, porque ellos sabían que era un escándalo impresionante a nivel mundial. Bueno, lo que has tenido no son ministros de economía en determinados gobiernos, lo que has tenido son hombres de los grupos económicos financieros que hacen la política de los grupos económicos financieros, arrasando el país, porque si uno se pone a ver, en realidad, estos 40 años, y más allá de que a principios de siglo se hayan revertido ciertos elementos y demás, que no se pudo revertir todo lo que fue el saqueo del menemismo y de la deuda y de la dictadura, si vos analizás la situación de Argentina, equivale a la de un país que ha sufrido una guerra en su territorio por el nivel de destrucción productiva y de degradación social. Pensar, en estos 40 años se eliminó el polo industrial ferroviario, el polo industrial naviero, el polo industrial aeronáutico. Hace 40 años hacíamos aviones jet, ahora no hacés, qué sé yo, ni avioncitos de papel. El polo petrolero, las fabricaciones militares, se destruyó el Sistema Nacional de Ferrocarriles y la flota mercante y fluvial. Y sobre todo, se destruyó el sistema de educación público, cuya calidad era la más importante de América Latina, incluso más importante que Estados Unidos, que había dado 5 premios Nobel, 3 en ciencia y 2 premios Nobel de la paz. No hay otro país en América Latina que niños, desde jardín de infantes hasta la universidad universal, pública y gratuita. Digo, este es el costo. Ahora, si lo ves, a su vez se pagaron 530.000 millones de dólares en concepto de esa deuda fraudulenta. Se perdieron 420.000 millones de dólares más por la privatización de YPF, perdiste renta petrolera, y más de 200.000 millones de dólares como consecuencia del pago de fletes por la destrucción de la flota mercante y fluvial. Digo, verdaderamente, no hay un país que haya sufrido un nivel de degradación de estas características. En términos sociales pasaste, si vos tomás 1974 sin tener en cuenta la crisis del 75, todo eso, 1974 Argentina
era el país más igualitario de toda América, incluyendo Estados Unidos. Tenías un 6% de desocupación, Sí, un 3%. de hecho, Alcira, recuerdo que en los informes que se presentaron en Davos, justamente, que fueron de los primeros contactos, se hablaba de todos estos datos que vos estás mencionando, de la calidad institucional, social de la Argentina, para que se pudieran justamente iniciar la toma de deuda y todo el proceso que se generó después de el acuerdo con Claro, los buitres, con los fondos buitres. claro, pero porque tenías, perdón, un 6% de pobreza, un 3% de desocupación, que es prácticamente pleno empleo, y más del 90% de tus trabajadores en blanco y cubiertos con derechos sociales. Ahora tenés un 40 y pico por ciento de pobreza, en el caso de los chicos menores de 17 años es el 62%. Eh, Tenés un desempleo que si sumás el 12% de desempleados, más el 10% de inactivos, que son quienes no tienen empleo, pero no han buscado empleo, llegás al 23%. Es decir, está pasando del 3 al 23%. Y en términos de la cobertura social de los trabajadores, pasaste del 90 al 46. El 54 está desocupado, precarizado, en negro, etcétera, etcétera. Este es el resultado de los modelos neoliberales y de lo que significó Sí, todos los la. retrocesos también en materia social. Recordemos que pudieron avanzar en su agenda respecto de la reforma previsional, no así respecto de la reforma laboral, pero ese era el camino que habían establecido para. Y bueno, pero no se llega a tiempo. Decir que se recuperaron las AFJP, ¿no? En el gobierno de Cristina. En Chile, la estafa de las AFJP, creo que cuando te jubilás, ganás el 30% de lo que habías aportado. Es una estafa de proporciones. Efectivamente, las AFP de Chile tienen una característica que es mínima respecto de lo que quisieron establecer acá con el régimen de las PUAN. Sí, no, 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 digo, son como estafas impunes por parte de estos grupos económicos financieros. Ahora, el problema fundamental es que vos, en los periodos en que tuviste como ministros de Economía, hombres de los grupos económicos financieros, y fueron verdaderamente saqueos de magnitud. En estos momentos, que era lo que decía. Y además hay una cosa fundamental y es que vos en estos momentos hablás de la participación del Estado en la economía, porque lo característico de esa sociedad igualitaria era una fuerte participación del Estado en la economía, en áreas estratégicas de la economía, en el sector metalúrgico, en ferrocarriles, en la industria naviera, en la industria aeronáutica, en fabricaciones militares, en YPF. Entonces, el problema es que ahora hay una cierta hegemonía neoliberal en la cual vos mencionás Estado y es como que alimentar a la madre, ¿no? Una cosa infernal. Porque vos estuviste hablando de China. Si uno se pone a ver el modelo de China, cuyo sistema político aceptemos que es muy despótico, ¿no? Digamos, no, Sí, es sí. mejor. Si vos te pones a ver, es muy parecido al modelo del 49, que es control estatal de áreas estratégicas, del sector financiero. Decide a Luisito Caputo que vaya a proponerle a Xi Jinping este tipo de endeudamiento. Termina colgado de la oreja en la plaza Tiananmen. Entonces, control estatal de las finanzas es clave. Control estatal del comercio exterior, de la energía, de áreas estratégicas, por supuesto, impulso a educación pública de calidad y determinadas áreas fundamentales, como puede ser la producción militar, satelital, nuclear, etc. El resto, muchachos, quieren producir heladeras adelante. Ahora, ¿por qué China le gana a Estados Unidos? Porque tiene una conducción política de la globalización, no la irracionalidad del predominio de los intereses mezquinos de las corporaciones. Y si vos te pones a ver, el único modelo exitoso total en el siglo XXI en Occidente fue el de Evo Morales, entre los países centrales y periféricos. 14 años a un crecimiento del 4%,
con 1,4% de inflación, y mientras en el resto de los países crecía la pobreza, lograron sacar a un 30% de la población de las condiciones de pobreza. Claro, tenían que... Por eso fueron por eso fueron contra Evo. Claro, bueno, pero es que el tema es que no podían permitirlo, y sobre todo estaba la cuestión del litio, que era inaceptable, pero lo que te está diciendo es que los dos únicos modelos altamente exitosos desde el siglo XXI en Occidente y en Oriente, y fueron los modelos con una participación del Estado empresario en áreas estratégicas, y acá es fundamental. No vamos a salir de esto si no hay un control estatal del sector financiero. Si no, van a seguir con las especulaciones, los endeudamientos irracionales, los créditos al estilo de lo que se entregaron a Vicentín, etc. La otra es control estatal del comercio exterior. Mi tesis es que Argentina no necesita que vengan capitales, necesita que cesar en el saqueo. Y en esto pongo un ejemplo que fue comprobado. Los otros creo que es igual, pero este lo tenés. Por ejemplo, Minera La Lumbrera. Minera La Lumbrera exporta declaración jurada. Entonces viene y dice, te juro por Dios, exporto 3 metales. 2 geólogos de la Universidad de Tucumán analizaron el barro de exportación. Y oh sorpresa, en el barro de exportación iban 28 metales, de los cuales 25 eran más valiosos que el oro, porque eran precisamente tierras raras. Argentina no tiene gran magnitud de tierras raras, pero tenía tierras raras. Lo que ellos calcularon es que el contrabando de un año de esta subdeclaración de exportaciones era equivalente a 8.200 millones de dólares por año. Calculando que la Barrick Gold no es más honesta, y las otras mineras tampoco, solo controlando el contrabando de las mineras, que entre otras cosas exportan oro, y tendrías un ingreso rondando los 15 a 20 mil millones de dólares de control. Ahora, ¿ustedes piensan que las cerealeras son más honestas? El caso Vicentín, que manda lanchones con granos a Paraguay para que lo exporte Paraguay. Si no frenamos eso, si no hay un control del comercio exterior, no salís. La otra cosa con la cual, y voy cerrando acá porque soy media charleta, la otra cosa que es indispensable es revitalización de la industria naval. Hay que recomponer la flota mercante y fluvial. Está cerca de 5.000 millones de dólares anuales que perdés en fletes. Y hay que recomponer los ferrocarriles. El ferrocarril tiene un carácter multiplicador que crea decenas de miles de puestos de trabajo en la industria central. Ciudades enteras, pueblos. En las industrias proveedoras, en el servicio de ferrocarril, en la recuperación de los pueblos fantasmas y en la disminución de los fletes y la dinamización de las economías regionales. Con un año de controlar el contrabando de las mineras y un poquito de las cerealeras, y lanzás una empresa pública de ferrocarriles y salimos adelante. Ni hablar de la industria naviera. Digo, esto me parece que es la clave que hay que empezar a discutir, y no dejarse correr con la vaina de que vos hablás de estatización de empresas o de participación del Estado en la economía, y no, eso es una mala palabra. Bueno, y te saltan encima desde todos los sectores más reaccionarios respecto del tema. Alcina, bueno, si te parece, vamos a hacer ahora una breve tanda. Vamos a una tanda y luego habilitamos las preguntas de los compañeros, porque bueno, con todo el diagnóstico y con toda, digamos, la visión que tenés en términos estratégicos, me interesó mucho justamente algo que me parece que quiero destacar y que es central, la participación estatal en materia de las relaciones de comercio exterior y el control, algo que en materia de lo social creo que se ha visto mucho,
que tiene que ver con la importancia del Estado en esta materia, pero que no se destaca mucho en términos de las relaciones internacionales y comerciales, y que vos lo has sabido explicar muy bien en este momento. Así que si te parece, vamos una tanda, estamos conversando con Alcira Argúmedo. A la vuelta continuamos con Filosofía Rock. Y continuamos con Filosofía Rock y ahora abrimos a las preguntas. Pablo. Alcira, ¿cómo ve el mapa del mundo? Vos ves que arriba, al costado está Estados Unidos, en otro lugar está Rusia, en otro lugar abajo ves a China, en otro lugar ves a Argentina, que encima es un país enorme, es el octavo país en territorio del mundo, el octavo productor. Y vos decís, es imposible que este país no sea una potencia, ¿no? Tienen todos los climas, tienen una producción increíble, pero que no se produce, digamos, en nuestro país, no hay internacional. Ahora estamos en un momento de pandemia, estamos en un momento de quiebre, estamos en un momento de crisis, se habla de una nueva normalidad. Recién vos estuviste tirando, ¿no? Controlar más, que hay que tener una presencia del Estado en el mercado internacional, en control. Bueno, ¿cómo se sale? ¿Cómo ves la posibilidad de una nueva normalidad, de que no sea la misma pero con barbijo? Mirá, yo creo que es un panorama bastante complejo a nivel internacional. En estos momentos, yo siempre digo, en este momento, en América Latina, por la orientación de la mayoría de los gobiernos, y Argentina está más sola que, ¿te acordás? Ese personaje de Casalla, Soledad Solari, no siempre son. Sí. Es un momento difícil para Argentina, pues no tenés aliados inmediatos internacionales, lo que no quiere decir que el panorama puede cambiar por Chile, etcétera, etcétera. Pero el problema fundamental, me parece, es que acá tenés que frenar el máximo de subordinación que te puede imponer. Porque el tema es este, y en esto yo soy muy tercera posición. No vaya a ser que por sacarnos los españoles caímos con los ingleses, por sacarnos los ingleses caímos con los norteamericanos, no vaya a ser que por sacarte los norteamericanos caigas con los chinos. Entonces, el tema es que en este momento yo creo que Argentina lo que tiene que hacer es tratar de recomponer su esquema productivo y de recuperación social sobre la base de 3 o 4 ejes principales, que es esto que te decía, impulso público a empresas públicas que tienen carácter multiplicador y crean trabajo legítimo. La segunda cosa que me parece fundamental es una verdadera revolución de calidad educativa a nivel público. Porque el gran problema que tiene Argentina es que estás en medio de la revolución científico-técnica donde el recurso estratégico por excelencia es el conocimiento. Las fuentes del conocimiento son un sistema educativo público de calidad para el conjunto de la población, primario y secundario, sistemas científico-técnicos y universidades, y después los saberes laborales. Ahora, el problema que tenemos es que con esta destrucción del sistema, de la calidad del sistema educativo público, la mitad de nuestros jóvenes mayores de 15 años no han ingresado o han desertado del colegio secundario. Y la mitad de los que están en el colegio secundario tienen dificultades de comprensión de textos y de solución de ejercicios matemáticos simples. ¿Esto qué quiere decir? Que el 75% de tu población activa va a ser analfabeta funcional en términos de los requerimientos laborales de del proceso de las nuevas tecnologías. Este es un desafío fundamental, porque además acá se cerraron, y esto tiene que ver con el crecimiento de la inseguridad, se cerraron los 2 canales tradicionales de ascenso social, que era este sistema público, incluyendo las universidades, de calidad y un trabajo digno. Esas 2 cosas se cerraron, entonces obturados los procesos de ascenso social, por lo tanto, las políticas que tenés que darte son de amplio espectro. En mi generación, negro, yo tengo compañeros cuyos padres eran pobrísimos, pero estaba hablando a lo mejor de inmigrantes europeos analfabetos. Y
este termina como rector de la Universidad de Buenos Aires, etcétera, u otros terminaron como profesionales y demás. Pero muchos de los compañeros nuestros eran fruto de ese ascenso social. Hoy naciste en una villa o en un conventillo y te quedaste ahí. Entonces, Claro. la transformación requiere apuntar en muchas áreas, pero sobre todo crear, a mi modo de ver, estos polos industriales, recrear estos polos industriales que son multiplicadores en términos de calidad y llevar adelante esta revolución. Porque, ¿sabes qué? China, que sabe esto y es una de las condiciones de su triunfo, tiene 200 millones de graduados universitarios y cada año se gradúan 6 millones. Nosotros vamos a tener el 75% de nuestra población activa analfabeta y por eso le va a ganar a Estados Unidos. En 15 años aproximadamente va a tener los famosos 320.000 millones, se va a acercar y va a tener tantos graduados universitarios como el total de la población norteamericana, incluyendo los negros, los latinos, los asiáticos. No hay pierde, ya perdió Estados Unidos. El tema es que la agresividad de este animal herido no termine de agredirnos nuevamente con formas absolutamente aberrantes, ¿no? Que ya hemos conocido lo que es capaz de hacer. Claro, porque Claro. un animal que esté se agarra a cualquier cosa. Lo que estaba, digamos, en relación a lo que decías, una cosa que se está notando en los últimos años es como la diferencia entre las posibilidades laborales de las personas con educación, digamos, secundaria incompleta y las personas con títulos universitarios. Parece como que pedido ya, globos, Rappi y demás engloban a una determinada parte de la población y después, digamos, hay oportunidades laborales que también son cada vez más escasas, como ser community manager y cosas más vinculadas a redes sociales y a la computación. Pero bueno, yo lo que te quería preguntar es, justo estuviste hablando de Bolivia hace un rato, y bueno, no pude no acordarme este tweet que escribió Elon Musk sobre Bolivia. No sé si lo llegaste a leer, fue una noticia importante. ¿Qué dice? Decía que, o sea, estaba hablando sobre unas determinadas compensaciones que tuvo el gobierno de Estados Unidos por el tema de la cuarentena, y alguien le puso, pero bueno, lo que hicieron en Bolivia ustedes no tiene nada de democrático, y él dijo, nosotros vamos a hacer los golpes que queramos. Sí lo vi, que ahí donde sea necesario van a llevar adelante golpes. Claro, es que de pronto, viste la cosa de la debilidad y entonces empiezan a patotear, y van a patotear con los débiles. Los débiles somos nosotros, lamentablemente, porque el problema fundamental es que ellos necesitaban litio y lo iban a buscar. Ojo que nosotros también tenemos litio, mucho menos que Bolivia, pero ese yacimiento de litio que está en el norte de Argentina, en gran parte en Bolivia y en parte del norte de Chile, es el más importante del mundo. Y esto siempre suele suceder, ¿no? Se dice que el Congo es uno de los países más pobres del mundo. No, es uno de los más ricos del mundo. Y esa fue su desgracia. Lo han reventado porque tiene coltan, tiene tiene tierras raras, tuvo oro, tenía diamantes, etcétera, y bueno, es lo mismo que Bolivia. Bolivia era el país más rico del mundo en ese momento por las reservas de oro de Potosí y otras áreas. Entonces, esta prepotencia con que se quieren mover, porque acá lo que se ve que se está armando son dos alternativas, muy similares a las que salieron de la crisis de 1930. En la crisis de 1930, por una parte tuviste el New Deal, que fue este modelo que impulsa Franklin Roosevelt, que es redistribución de la riqueza, aumento de los salarios reales, disminución sensible de la jornada laboral, es decir, como una forma de redistribución de la riqueza y paliar en gran parte la desocupación a través de la disminución de la jornada laboral. Este en su momento fue apoyado por grandes empresarios como Henry Ford,
que es más malo imposible, era un hijo de mala madre, pero no era tonto. Y él dijo, no, mi negocio está en que los obreros tengan suficientes ingresos como para comprarme los autos, es decir, salir de la crisis de sobreproducción. La otra fue Hitler, salir de la crisis con un incremento de las inversiones militares y con el acoso y el genocidio de población considerada indeseable. Y esto es lo que se está armando, no nos engañemos. Hace unos días estuvo por acá Steve Bannon. Steve Bannon es uno de los grandes ideólogos de la ultraderecha norteamericana, que venía de Europa de haber estado trabajando para armar una gran alianza internacional de los republicanos con la derecha y la ultraderecha europea, y venía a América Latina para articular con los sectores de ultraderecha de América Latina. Eso es lo que se está armando. Por otro lado, tenés estos que convocan al Green New Deal o a una gran confluencia de los sectores progresistas desde Estados Unidos, desde Europa, desde América Latina, como una gran corriente de opinión en contra del neoliberalismo y de las ultraderechas. Y esta va a ser la disputa que se dé en los próximos años, que es cuáles son las salidas de una crisis que es de carácter civilizatorio. A mi modo de ver, el tema de estas derechas es inviable históricamente, pero pueden hacer mucho daño, porque para que sea viable necesitan eliminar al menos 4.500 millones de personas en el mundo, para sacar cuenta de lo que significa es toda la población de América, desde Canadá hasta Tierra del Fuego, multiplicada por 3. Eso es lo que necesitan liquidar para que sea viable su modelo de derecha. Y no va, ¿no? Esto me parece que... Y lo otro es la búsqueda de una redistribución en gran escala de la riqueza, de nuevas formas de estado de bienestar, obviamente de disminución de la jornada laboral. Hay que tener en cuenta que después de la Segunda Guerra vinieron los llamados 30 años de oro, que fueron, todos los economistas coinciden, que fueron los de más alto y sostenido crecimiento económico y bienestar social en Occidente, que fueron, y ahí que hubo, estados de bienestar, disminución de la jornada laboral casi a la mitad, desde las 72 horas semanales de principios del siglo XX, que eran 12 horas diarias, 6 días a la semana, a las 40 horas de 8 horas por 5 días a la semana. Es el 45% menos. Y ahí sí tenés una redistribución de la riqueza, porque no nos engañemos, y acá voy cerrando. El tema es que las nuevas tecnologías tienden a desplazar tiempo de trabajo humano, no personas. Y vos podés, si hiciera el 50%, es el 75%, pero si fuera el 50%, ¿qué quiere decir? Que el artículo A llevaba 80 horas hombre, y ahora lleva 40. Yo ahí tengo dos opciones. O me quedo con 5 trabajando 8 horas, 8 por 5, 40, o me quedo con 10 trabajando 4 horas. 4 por 10 es 40. Te da dos modelos totalmente distintos. Y esto me parece que es uno de los elementos a tener en cuenta, pero también que hay un proceso de reconversión tecnológica que es muy difícil de parar y que vos no te podés volver como los ludistas ingleses que rompían las máquinas que sacaban trabajo. El tema es redefinir las actividades creativas humanas que tengan un ingreso y que este no sea del trabajo productivo. Entonces estás en un momento civilizatorio. Ahora, ¿es esto o situaciones y tiempos terriblemente oscuros, ¿no? Alcira, yo te quería preguntar, en una ocasión que te escuché a vos hablabas de, en esa misma línea de lo que estás diciendo, de una necesidad de volver a un humanismo radical como el que pensaba Bolívar. ¿Nos podrías comentar un poco más sobre esta postura tuya? Yo no sé hasta qué hora tenemos. ¿Sí, Juan? Sí. No, lo que decía es que América Latina, gracias a las características de sus culturas indígenas,
en la etapa de la independencia, de manera sincrónica, y sin que tuvieran WhatsApp, ni Zoom, etcétera, para comunicarse entre sí, fíjate que Hidalgo y Morelos en México, Bolívar y Simón Rodríguez en la Gran Colombia, San Martín, Belgrano y Artigas en el Río de la Plata, plantearon las concepciones humanísticas más avanzadas del mundo, influidos a su vez por Alexander Petion y la Revolución Negra Haitiana, que fue la primera república independiente de América Latina. ¿Por qué? ¿Por qué las ideas más avanzadas del mundo? Porque la Revolución Francesa decía libertad, igualdad y fraternidad. Para los europeos blancos, para los negros no. La expresión de la República de Estados Unidos, que te ponen como ejemplo de democracia. Los hombres son libres, iguales, propietarios, representativos, republicanos y federales. Ahora, los negros son esclavos, y a los indígenas hay que masacrarlos. En contraste con eso, pensá que ellos plantean, bajo determinadas características, pero todo lo mismo, la eliminación de la esclavitud y de la servidumbre indígena, y el reconocimiento como ciudadanos plenos, es decir, partícipes de las democracias, de estas castas consideradas inferiores de negros, mulatos, indígenas y mestizos. Esto lo plantean Hidalgo y Morelos, somos todos americanos, ya no habrá más castas. Lo plantea Bolívar, que fue la condición de la ayuda de Alexander Petion. Alexander Petion va a ser clave porque Bolívar, el tema es que Bolívar tenía una excelente formación intelectual, pero no militar. Militarmente recibía una paliza tras otra. Y mientras él estaba exiliado y totalmente deprimido, Alexander Petion lo convoca a Haití. Lo que pasa es que Alexander Petion era mulato, y a los mulatos los dejaban estudiar, y había ido a estudiar a la Academia de Ciencias Militares de París. Entonces era uno de los pocos latinoamericanos, junto con San Martín, que tenía conocimientos de estrategia militar. Y es él el que le da los conocimientos de estrategia militar a Bolívar, pero además le brinda, y esto va a ser fundamental, un conjunto de soldados negros para que vayan a pelear. ¿Y sabes por qué va a ser claro? Va a ser clave. Porque los que lo habían derrotado a Bolívar eran los llaneros, y gran parte de los llaneros eran negros esclavos. Y el tema es que los negros libres le decían, ¿con quién están peleando? Vení con nosotros. Y le quebraban la moral de los ejércitos, y es ahí, pero lo que quiero decir, se plantea la eliminación de la esclavitud y de la servidumbre indígena, el reconocimiento como ciudadanos plenos, democracias integrales con redistribución de la tierra. Artigas va a plantear la tierra para el que la trabaja, y además, es lo que siempre digo, no por casualidad la reivindicación de lo social vino acompañada de una de las primeras reivindicaciones femeninas, que es cuando Simón Rodríguez funda las escuelas para los sectores populares, después de la batalla de Ayacucho. En Chuquisaca, Bolívar le pide que funde estas escuelas. Y en las escuelas se dice que se va a dar a los niños de sectores populares una sólida formación intelectual, y se los va a proveer de oficios para que puedan desempeñarse como ciudadanos en la construcción de las nuevas sociedades. Pero dice explícitamente, esta formación intelectual y este oficio se brindará también a las mujeres, para que no se casen por necesidad ni hagan del matrimonio una solución a sus problemas de subsistencia. Es decir, mujeres con independencia económica y formación intelectual para actuar como ciudadanos. Bueno, esto eran los cosas. Lo que pasa es que fueron derrotados todos estos. Hidalgo y Morelos terminaron fusilados, Bolívar se muere antes de salir para el exilio, San Martín y Artigas mueren en el exilio, y acá en Argentina tenés el triunfo de Rivadavia que dice, no, en la democracia solo puede participar la parte sana y decente de la población. Bueno, desde ahí hasta ahora tenés estos dos proyectos que se disputan en América Latina, no nos engañemos. Nos encontramos todavía inmersos en este marco dialéctico del cual no nos podemos de algún modo
salir, desenredar, ¿no? Es como una urdimbre en la que estamos. Bueno, Alcira, se nos pasó el programa volando, nos quedan un montón de preguntas para hacerte, pero bueno, el tiempo en radio Bueno, es así. una próxima la completamos. Sí, por supuesto, porque me gustaba también interiorizar un poco más en el tema de los cuidados ecológicos, el tema del fracking, como está ocurriendo aquí en Mendoza, el cuidado de la casa común, lo que fue Laudato Si, lo que decía justamente un papa que es argentino y cómo juega esto en la escena global también como jefe de Estado, y una encíclica que hace 5 años también nos hablaba justamente de esto, y que nos decía también que no había lugar para la globalización de la indiferencia. Bueno, muchísimas Bueno, la preguntas. próxima vez podemos hablar de las amenazas del calentamiento global y los desafíos que eso supone. Bueno, te vamos a invitar, te comprometemos entonces a una próxima invitación entonces en nuestro programa para seguir profundizando. Bueno, le quiero agradecer mucho. Para no repetirme. No, por favor, al contrario, para nosotros es un gran placer, es un honor, y bueno, son los lujos que nos damos en estos tiempos de pandemia en casa. Muchísimas gracias, Alcira, por tu visita. Un abrazo grande, hasta la próxima. Me voy, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alcira. Gracias. Chao. Increíble nota con Alcira Argúmedo, y bueno, se nos terminó el tiempo, como les decía.